inicia grabación. Ya. Entonces, circunferencia y círculo. Primero, chiquillos, es que cuando nosotros hablamos de circunferencia y círculo son cosas distintas. Esto que tenemos aquí, chiquillos, bueno, chiquilla, Jai y Laura, es una circunferencia. Esto de aquí es una circunferencia. Y esto que tenemos acá esto de aquí es un círculo. ¿Cuál es la diferencia? Que la circunferencia es cuando nosotros dibujamos esto que es así, con todo lo alrededor. Pero el círculo es la figura plana. ¿Ven? Es algo así. ¿Cómo diferenciarlo de una manera un poco más claro? La circunferencia es como el borde y el círculo es el relleno. ¿Bien? Y de esto es como lo que nosotros más... borde y esto es el relleno. Es como la característica más clara. ¿Bien? Pero sea como sea que nosotros lo ocupemos, siempre hay elementos que tienen que ir sí o sí. ¿Bien? Y para analizar estos elementos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir viendo cada elemento y lo voy a ir dibujando acá. No específicamente en este círculo, sino un círculo un poco más grande. Que va a ser este círculo así. Entonces, nosotros vamos a tener, primero, cuando nosotros tenemos un círculo o circunferencia, perdón, se me metió esta cuestión para acá. Cuando tenemos un círculo o una circunferencia es muy importante y probablemente sea el elemento más importante. Tenemos el centro de la circunferencia. El centro de la circunferencia es el punto medio que nosotros vamos a tener aquí, que en este caso será este punto medio. Y el centro de la circunferencia nosotros nos ponemos con un punto O. ¿Bien? Muy importante. Luego nosotros tenemos lo que es el radio de la circunferencia, que nosotros se pone con una R. ¿Bien? Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, profe, bien teco. Bien, bien, gracias. Le estaba explicando a la chiquilla, bien, pues lo voy a hacer un mini resumen, que vamos a ver circunferencia y círculos hoy. Le expliqué la diferencia entre circunferencia y círculo. ¿Cuál es? Bueno, la circunferencia es básicamente el borde y el círculo es el relleno. ¿Eh? Y estamos viendo los elementos de la circunferencia o del círculo, da igual. Pero los elementos son, por ejemplo, que nosotros tenemos el centro, ¿ven? Que es ese punto O que nosotros pusimos acá. Y ahora el siguiente es el radio. El radio, chiquillos y chiquillas, es un punto que va desde el centro a cualquier otro punto de la circunferencia. En este caso, aquí dice que va hasta el punto A. ¿Bien? Y el radio que nosotros tenemos aquí, ¿bien? Normalmente lo ponemos con una R. Una R minúscula, mayúscula, como ustedes quieran, pero normalmente se pone con una R. Esa es la idea. ¿Bien? Ahora bien, nosotros también tenemos una cuerda, que es lo siguiente. ¿Qué es una cuerda, chiquillos? Una cuerda es aquello, una línea que va desde un punto hasta otro en la circunferencia. En este caso, desde un punto D hasta un punto E. Bueno, el O, nosotros ya dijimos que es el centro, ¿verdad? Este es el radio y esto de aquí es una cuerda. ¿Bien? Fíjense, Javi, Laura y Nico, que las cuerdas son más pequeñas a medida que se van alejando del centro.
¿cierto? Una cuerda aquí es más pequeña que esa cuerda. ¿Bien? Pero si yo me acerco mucho más al centro, la cuerda es más grande. Inclusive, la cuerda más grande de todas es aquella cuerda que pasa por el centro. ¿Alguien sabe de los tres cómo se llama esa cuerda que pasa exactamente por el centro de la circunferencia? Diámetro. Muy bien. El diámetro. Se llama diámetro. El diámetro es una cuerda, pero es la cuerda más grande de todas. Característica del diámetro, nosotros la escribimos con una D minúscula, una D mayúscula, igual a una D. Y otra característica muy importante es que el diámetro es 2 veces el radio. ¿Por qué? Porque fíjense que el diámetro es desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Es decir, dos radios juntos forman un diámetro. Siempre y cuando estén en el mismo, la misma pendiente. Esa es la idea. De hecho, ese era el elemento que seguía. Nosotros también, chiquillos, podemos medir de alguna manera un arco. Y esto es sumamente importante. Porque cuando nosotros medimos un arco, por ejemplo, este arco de acá, ¿qué es un arco? Es un pedacito de la circunferencia. Y nosotros estamos diciendo que este arco de acá es el arco AE. ¿Bien? Una pregunta para alguno de los tres, a ver si saben. ¿Es lo mismo decir el arco AE que el arco EA? Es decir, ¿el orden entre esas cosas da igual? ¿Bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo el segmento DE, da igual si yo digo el segmento DE al segmento ED. ¿Bien? Da totalmente igual. Pero en el arco, y ojalá hagamos una votación en el chat, a ver que los tres escriban. ¿Da igual el orden en el arco? Que todos escriban, ¿sí o no? No, no da igual, dice la Javi. Laura, Nico. Según yo, no es igual. Ya. Y la ya. ¿Alguno de los tres sabe por qué no es igual? La respuesta, chiquillos, de que no es igual, ¿por qué no es igual? Es porque cuando nosotros medimos ángulos, y esto yo se los pasé en la parte de ángulo y polígono, siempre se miden en sentido antihorario. Es decir, si yo digo el AE es en ese sentido, antihorario. Pero si yo digo el EA es en el sentido antihorario, daría toda la vuelta así. Entonces, claramente no son los mismos. Entonces, muy importante. El orden cuando yo digo los arcos y el saber que siempre es en el sentido antihorario. ¿Bien? Entonces, eso era lo siguiente que nosotros teníamos, era el arco. ¿Bien? Existen también, chiquillos, algo que nosotros llamamos secante. La secante es una línea, que lo voy a poner así, una línea que tiene un pedazo adentro y otro pedazo afuera de la circunferencia. Por ejemplo, pasa desde S hasta P, pongamos. Esto de acá es la secante. La secante es como una cuerda que se pasó de largo. Esa es la idea de la secante. ¿Bien? Esa es la secante. La siguiente es una tangente. La tangente, chiquillos, es aquella línea, y no me quedo perfecta aquí, es aquella línea que está por afuera de la circunferencia, pero como que lo llega a tocar, así como que la rosa justo toca el circulito solamente una vez. En este caso, yo puse aquí que se está en el punto T a propósito, porque esta recta se llama recta tangente. Entonces tenemos el centro de la circunferencia, tenemos el radio, tenemos el diámetro, tenemos la cuerda, tenemos el secante, la tangente, el arco, tenemos varias cosas, ¿verdad?
Primero el centro es el punto medio. El radio es del punto medio a cualquier parte de la circunferencia. El diámetro, en la cuerda, es la unión entre los dos puntos de la circunferencia. El diámetro es la cuerda más grande, que pasa justo por el centro. El arco es un pedacito de la circunferencia. La secante es una línea que pasa por adentro y por afuera de la circunferencia. Y tenemos la tangente que pasa por afuera pero toca la circunferencia. Esa es la idea. Chiquillos, quiero saber si es que se entiende. Más bien si es que queda claro el concepto de los elementos. Si este dibujo está claro. ¿Sí o no en el chat o hablando? Sí, profe. Está todo claro, profe. Muy bien. Sí, profe. Ya, perfecto. Muchas gracias, tío. Si bien aquí en el dibujo, algo que ustedes tienen que saber, aparecen otras cosas que se llaman saguitas, segmento y apotema. No se metan en este concepto, que son conceptos que hace mucho tiempo no los ven, no se ven. Algo importante es este dibujito de aquí, porque es solamente tecnicismo. El polígono, cuando nosotros tenemos una circunferencia cualquiera y nosotros adentro de la circunferencia tenemos un polígono que no necesariamente tiene que ser un cuadrado como aparece ahí, puede ser un polígono como este. ¿Ven? Yo digo que ese polígono está inscrito. Bien, el polígono está inscrito porque está adentro de la circunferencia. Pero si ahora yo tengo una circunferencia adentro de un polígono, pero fíjense, muy importante, que los lados del polígono tienen que como que chocar con la circunferencia de alguna manera, así. ¿Eh? Como que ese pedazo no debería ir, este pedazo de acá. Como que todos tienen que chocar. Es decir, que todos estos lados son tangentes de la circunferencia. Yo digo que el polígono, en este caso, está circunscrito. Entonces esas son las definiciones. Cuando dicen polígono inscrito, significa que el polígono está adentro de la circunferencia. Y cuando dice que está circunscrito, es que la circunferencia está dentro del polígono. ¿Bien? Esa es la idea. Esa es la diferencia. Ahora vayamos a algunas generalidades. Algunas de estas cosas nosotros las sabemos. Muy importante. Primero, como nosotros el radio y el diámetro. ¿Bien? El radio nosotros lo ponemos como R y el diámetro como D, algo que nosotros ya definimos. Pero en base a esto, nosotros podemos sacar el perímetro de la circunferencia. Cuando nosotros hablamos de perímetro, como el perímetro es el alrededor, acuérdense que el perímetro es la orilla, nosotros podemos sacar el perímetro de la circunferencia, ¿verdad? Pero, ¿cómo se calcula? Se calcula como 2pi por r. ¿Bien? Algo que nosotros no debemos olvidarnos es que el diámetro es 2 veces pi. ¿Bien? Por ende, si nosotros ponemos esto de la otra manera, esto es 2r por pi. No, perdona, el diámetro es 2 veces r. ¿Bien? 2 veces r. Es decir, esto es lo mismo que el diámetro por pi. ¿Bien? El perímetro se puede calcular de estas dos maneras. Normalmente la que más se ocupa es esta, 2pi por r. ¿Bien? Ahora, van a decir, pero profe, en los ejercicios hay que ocupar pi como 3, pi como 3 como 14, pi como el número entero, pi lo dejo expresado como pi nomás, y la verdad es que cada ejercicio les va a decir, ¿bien? O les va a salir un enunciado grande antes de los ejercicios que va a decir, considere pi igual a 3, o considere pi como pi nomás, y dejarlo expresado. ¿Bien? Esa es la idea. ¿No? Hay una fórmula un poco más difícil para sacar el perímetro de una sección angular. ¿A qué me refiero con una sección angular? Es como de toda la circunferencia, nosotros sacamos como un pedacito, como si fuese un pedacito de pizza. ¿Bien? Sacamos ahí un pedacito.
Sacamos este pedacito de pizza y ahí tenemos. Y si nosotros queremos sacar el perímetro de esta sección, que es como casi un rectángulo, nosotros deberíamos sumar, ¿qué cosa? Deberíamos sumar cuánto vale este lado y este lado. Porque eso es el perímetro de esa sección angular. Sección circular. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, primero, estos dos lados que están a la derecha y a la izquierda nosotros los conocemos, pues son los radios. Este de aquí vale R y ese vale R. ¿Bien? Que es SR y ese es R. Y este lado de acá es un poco más difícil calcularlo, pero ni tanto. ¿Por qué? Primero es 2pi por R, que se calcula el perímetro total, por alfa, que es esto de acá, partido 360. ¿Por qué 360? Porque una vuelta entera son 360. Entonces, con esta fórmula de acá, nosotros estamos calculando esto. ¿Cuánto vale esto? ¿Bien? ¿Cuánto vale eso? Por ende, el perímetro de esto de acá, de este pedacito de pizza, se calcula como 2pi r por alfa partido 360, ¿bien? Más r, que si sumo r más r me da 2r, y es exactamente la fórmula que tenemos acá. ¿Bien? Esa es la idea. Chiquillos, chiquillas, quisiera saber si es que se entiende la parte de perímetros para pasar a la parte de... Sí, profe. ¿Se entiende, profe? Bien. ¿Fue un no Sí, profe, entiendo o todo lo claro. entiendo, Laura? Sí, se entiende. Ya. Pasemos a las áreas ahora. El área nosotros tenemos que tener, de nuevo, cuando nosotros sacamos el área, no podemos sacar el área de la circunferencia, porque la circunferencia no tiene como cuerpo, podríamos decir, sino que tienen figura plana. Las figuras planas se calculan con área, o sea, la área se calcula de las figuras planas. ¿Cuál es el primer, la fórmula que nosotros tenemos del área? Que la más fácil es pi por r al cuadrado, en donde r es el radio. La verdad hay otra fórmula, pero ni siquiera la vean porque no tiene mucha lógica en verla, ¿eh? Ese es el área que nosotros sabemos siempre, pi por r al cuadrado. Pero existe también un área del sector circular, es decir, ¿qué pasa si un área de un pedacito de pizza? ¿Bien? Si ustedes calculan esto en una pizza que sea totalmente redonda, podrían ver si es que todos comen lo mismo, ¿bien? Si todos comen el mismo área. ¿Cuál sería? Es pi por r al cuadrado, ¿bien? Pero por alfa partido 360. Nada más. No tengo que sumarle nada más como en el perímetro, porque no tiene mucho. No, en este caso es el área, no es el perímetro. No tengo que calcular las partes al lado. ¿Bien? Esa es la idea. ¿Bien? Chiquillos, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Bien. Chiquillos, si tienen una duda, interrumpan nomás, escriban en el chat. O no sé si les aparece a todos, pero ahora aparece una manito aquí. Y de hecho ahí aparece. Pueden ocuparla también, si es que no quieren interrumpir. Ya, chiquillos, vayamos a teoremas de los ángulos en la circunferencia. ¿Ya? Primer teorema, ángulo del centro. Primer teorema dice que si este ángulo, si nosotros tenemos una circunferencia, voy a ir haciendo yo los dibujos, si tenemos una circunferencia, ¿bien? Y aquí tenemos dos radios, por ejemplo, un radio que va hasta el centro, bueno, dos radios, todos salen desde el centro, y van a dos puntos distintos, al B y al A, ¿bien? Este forma un ángulo alfa. Ese ángulo alfa es igual al arco
BA. Bien. Ambos miden lo mismo. ¿Sí? Esa es la idea. Ese es el primer ángulo. Pero, bien, y aquí vamos a ver algunas cosas interesantes. Porque si es que nosotros tenemos este mismo desde dos puntos igual, no van ahora al centro, sino que van a otro extremo de la circunferencia, la cosa es un poco distinta. ¿Por qué? Porque ese valor de, bueno, que no lo vamos a poner alfa, ahora lo vamos a poner beta, ¿bien? Ese beta va a valer la mitad del arco. Es decir, ese beta va a ser el arco AB partido 2. Esa es la idea. Pero ahora, chiquillos y chiquillas, vamos a juntar ambos teoremas y los vamos a juntar en este círculo. ¿Cómo los vamos a juntar? Primero, vamos a poner el punto centro. Y desde aquí vamos a poner estas dos. ¿Bien? Y de estos dos van a nacer también otras dos cositas de acá. Y aquí va a estar el alfa y aquí va a estar el beta. ¿Bien? Y aquí vamos a poner el arco AB. Bien, voy a borrar esto de abajo porque no va a ser fácil. ¿Bien? Para que ustedes vean esto con más claridad. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos decir de acá? Bueno, podemos decir, por ejemplo, que el arco AB, ¿verdad?, es igual al alfa, ¿verdad? Y que beta es igual al arco AB partido 2. En otras palabras, que 2 veces beta es igual al arco AB. ¿Bien? Por ende, fíjense que en estas dos relaciones, tanto alfa como 2 beta son iguales al arco AB. Por ende, alfa vale 2 veces beta. ¿A qué me refiero con eso? Que esto de acá vale el doble que esto. Si desde dos puntos iguales se van hasta el centro, eso vale el doble que si se fuesen a otro extremo de la circunferencia. Bien, un ejemplo más práctico, si tengo una circunferencia así, bien, y aquí de esos dos puntos se van al, esto aquí vale 30, y después desde esos mismos dos puntos se van a otro extremo, eso va a valer 15. Esa es la idea. Chiquillos, chiquillas, quiero saber si es que esto se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, gracias. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Bien? Eso tiene que ver con los ángulos. Ahora algo muy importante, que no está puesto como teorema en sí, es esto, que bueno, está acá, pero lo voy a yo hacer en un dibujo. Tenemos nuestra circunferencia, y dentro de nuestra circunferencia hay dos puntos, y nuevamente el punto A y el punto B. ¿Ven? Y aquí le voy a hacer preguntas, voy a sacar al azar para ver quién me responda. Bien. Bien. Según el teorema que vimos recién, Nico, que me aparece ahí, ¿cuánto debería valer alfa? Según el teorema que vimos recién. 90 grados. ¿Por qué 90, Nico? No vea lo de abajo, ¿eh? Estoy viendo lo de acá. Según el teorema que vimos recién, el alfa debería ser la mitad del arco AB. Bien, según este teorema que vimos aquí. Esa es la idea. ¿Bien, Nico? ¿Se entiende?
Sí, profe. Ya. Ahora, ¿quién me sale de siguiente? La Laura. ¿Bien? Laura, ¿cuánto debería valer este ángulo beta? Según el mismo teorema que... ¿Estás por ahí, Laura? Sí. 30. ¿Por qué 30? No, no ando Mm, buscando un número. ¿Eh? Ando buscando una relación, como la de arriba. eh, Fíjate que según el mismo teorema que nosotros tenemos, debería ser el arco AB partido 2. Porque nacen desde esos dos puntos y van a otro lado. ¿Cachai? ok. ¿Bien? Sí. Perfecto. Javi, ¿cuánto debería valer este ángulo de aquí? Ese gamma que va a este otro punto. Sería A y B. Ya, el arco AB, Ajá. ¿sí? Y dividido en 2. ¿O no? ¿Sí? Sí, está ¿Sí? súper bien. Fíjate que él es, fíjense que es exactamente el mismo teorema que estamos ocupando aquí, pero sirve para tres lados. ¿Qué sacamos en conclusión? Que si desde dos puntos se lanza, de esos dos puntos se lanzan líneas y esas líneas van a cualquier lado, el ángulo va a valer lo mismo. Fíjense que todo vale lo mismo. Es decir, de aquí sacamos que alfa, que beta y que delta vale exactamente lo mismo. ¿Bien? Esa es la idea. ¿Por qué vale lo mismo? Porque los tres, no ambos, los tres nacen desde los mismos puntos. Esa es la idea. Chiquillos, quiero saber si es que se entiende. Sí se entiende, profe. Sí, se entiende, profe. ¿Nico? Sí, profe. Perfecto. Sigamos viendo algunos teoremas. ¿Bien? Aquí el Nico se nos adelantó un poquito con este teorema. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando nosotros tenemos una semicircunferencia y si de los puntos de acá me salen de la semicircunferencia aparecen de acá, van a cualquier parte de la circunferencia, ¿ven? Se me forma siempre un ángulo de 90 grados. Ahora esto no es tan simple porque normalmente en los ejercicios no aparece una semicircunferencia, pero yo les voy a dar aquí un ejemplo de un ejercicio. Por ejemplo, tenemos un círculo y dentro del círculo existe aquí una línea, bien, que esa línea a nosotros nos dicen que es el diámetro. Y si no es el diámetro, y si no nos dicen que es el diámetro, ¿cómo sabemos nosotros que es el diámetro? Porque pasa por el centro. ¿Bien? ¿Qué significa? Que el diámetro me corta, algo muy importante, el diámetro me corta la circunferencia en dos partes iguales. Porque pasa justo por la mitad. ¿Qué significa eso? Según este teorema me dice que de aquí yo puedo sacar cualquier línea que vaya a cualquier lado y siempre se va a formar un ángulo aquí que va a valer 90 grados. Da igual para dónde vaya esta línea. Puede ir para allá también y va a formar un ángulo de 90 grados. Inclusive algo que pareciese que no, por ejemplo una línea de aquí a acá, también vale 90 grados. Siempre se forma. Eso es el teorema del ángulo inscrito en la semicircunferencia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un cuadrilátero inscrito en la circunferencia? Como es el caso de acá. En este caso es sumamente fácil porque los ángulos que están cruzados son suplementarios. ¿Qué significa? Que los que están cruzados tienen que sumar 180. Los que están cruzados suman 180. Esa es la idea.
Chiquillos, ¿se entiende estos dos teoremas que vimos ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Javi, ¿me faltas tú? Sí, profe. Ya, bien. A veces tú hablas y no te escucho mucho porque hablas muy despacito. Ya, veamos los otros tres que nos quedan sobre ángulos. ¿Ya? Fíjense que en el ángulo inscrito, ¿ya? Un ángulo semi-inscrito. ¿A qué nos referimos que es un ángulo semi-inscrito? Primero, en el ángulo semi-inscrito, nosotros tenemos una cuerda, que puede también ser una secante, da igual, pero una cuerda X, bien, que va desde un punto D hasta un punto B, supongamos. Y justo en este punto se genera una tangente. Una tangente, supongamos BA, por ponerle algo. Y fíjense que este ángulo que se forma aquí, este ángulo alfa, está semi-inscrito. ¿Por qué? ¿Qué significa este semi-inscrito? Que tiene parte dentro de la circunferencia y parte fuera de la circunferencia. A eso se refiere. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo puedo calcular el alfa con las cosas que tenemos acá. ¿Cómo? El alfa va a ser el arco BD, que es este arco de acá. El alfa va a ser el arco DB partido 2. Siempre va a ser el arco DB partido 2. Siempre. Ese es el teorema del ángulo semi-inscrito. ¿Bien? Si van quedando dudas, chiquillos, me van interrumpiendo, poniendo en el trato, levantando la mano. Mientras yo voy a seguir y después le hago la pregunta general. Existe un teorema que es mucho más fácil de lo que aparece aquí. De esto yo voy a borrar esto y voy a hacer el dibujo, porque de verdad es mucho más fácil de lo que aparece aquí. Que es cuando yo tengo dos cuerdas que se cruzan. Si yo tengo dos cuerdas que se cruzan y se me forma esto que es A, B, C, D, ¿bien? Y aquí se me forman ángulos. Por ejemplo, este ángulo alfa, que es igual a ese ángulo alfa porque son opuestos por el vértice. Entonces, yo puedo calcular ese ángulo alfa. Ese ángulo alfa va a ser igual, fíjense que los ángulos alfa están relacionados con estos arcos. Entonces va a ser igual a la suma de esos arcos AB más CD partido 2. Simplemente eso. La suma de los arcos partido 2. Así yo puedo calcular alfa. ¿Bien? Si yo quisiese calcular el otro de acá, que si nosotros le ponemos beta, por ejemplo, a completar el dibujo que salía antes, sería el arco DA, que sería para este lado, más el arco BC partido 2. Esa es como la idea. ¿Bien? Pero eso es el teorema del ángulo interior. ¿Bien? Entonces aquí tenemos el teorema, claro, del ángulo semi-inscrito, del ángulo interior, y tenemos otro que de verdad es más fácil que de lo que tenemos aquí, que es el teorema del ángulo exterior, ¿bien? Que de verdad es más fácil de lo que sale acá. Así que yo nuevamente le voy a hacer el dibujito, que es así. Yo tengo esto, ¿bien? Y aquí esto vale AB, esto vale CD, y este es el ángulo exterior porque está afuera, ¿bien? Ese ángulo exterior va a ser igual a la resta entre este acá, este arco, ¿bien? Con la resta de este arco, del CD, arco AB menos el arco CD, partido 2. Eso va a valer el alfa. Siempre va a valer eso. Esa es la idea. ¿Ya? Tiquillos, quisiese saber si es que se entiende este teorema de aquí. Sí, profe. Ya, muy bien, gracias, Javi. Sí, profe. Gracias, Laura.
Sí, profe. Muy bien, chiquillos, eso lo que ustedes acaban de ver son teoremas sobre las relaciones angulares de la circunferencia. La circunferencia también tienen relaciones que son proporcionales, que son relaciones métricas de la relación entre los lados. Y son los que vamos a ver ahora. Bien. Existe el teorema de las cuerdas. Estos teoremas son mucho más fáciles que el otro, crean. El teorema de las cuerdas dice que si yo multiplico P por A, es decir, este pedazo, ¿bien?, por el otro pedacito de acá, por P por B, es decir, P por A por P por B, eso tiene que ser igual a desde P a C con el otro pedazo. PC por PD. Esas relaciones se tienen que cumplir. Ese es el teorema de las cuerdas. Ahora existe también el teorema de las secantes. ¿Qué dice el teorema de las secantes? Es sumamente fácil, sencillo de esta manera igual. Porque fíjense que en este caso tenemos dos secantes, como el dibujo es muy parecido al del ángulo exterior. Y me dice, y no es tan fácil, no es tan difícil como se cree aquí, sería desde P hasta A, ¿bien?, desde P al punto más lejano, multiplicado desde el punto P al punto más cercano, al PB. Eso debería ser igual a la multiplicación entre P con C, el punto más lejano, pero del otro lado, multiplicado al punto más cercano que está acá, PD. La multiplicación, esas multiplicaciones tienen que estar sí o sí ahí. Chiquillos, ¿se entienden estos dos teoremitas? Tanto de cuerdas como de las secantes. Sí, profe. Gracias, David. Sí, profe. Gracias, Laura. Sí, profe. Super. Ahora nos quedan otros dos teoremas que son teorema de tangente secante. ¿No? ¿Cuál es la idea del teorema de tangente secante? Es que nosotros tenemos, bueno, una tangente, una secante que se unen en un punto exterior, y este teorema de ellos es muy, muy parecido al otro teorema. ¿Por qué? Porque yo digo desde el punto P al punto más lejano, desde el por el punto P al punto más cercano. ¿Bien? Fíjense que esto de acá es lo mismo que eso. Eso va a ser igual desde el punto P al punto más lejano, multiplicado del punto P al punto más cercano, que es exactamente el mismo. Por ende, esto de acá es PT al cuadrado, es igual a PA por PD. Acuérdense que el orden no importa en estas cosas. Entonces el teorema de la tangente secante es básicamente igual al teorema de la secante, si es que entendemos eso. Análogamente a esto, nosotros también tenemos la igualdad de tangentes, que el nombre de este teorema lo dice todo, que me dice que si yo tengo dos tangentes que se intersectan en un punto cualquiera, esas tangentes miden exactamente lo mismo. Es decir, si ese mide 5 centímetros, esta de aquí también vale 5 centímetros. Siempre pasa eso. Porque si fuese un poquito más corta, no alcanzaría el círculo. Y por ejemplo, si yo tengo un círculo así, ¿eh?, y aquí tengo una tangente de ese porte, y aquí otra tangente que es un poco más corta y no alcanza, y yo la quiero acercar al círculo, ya no va a ser tangente. Para que sea tangente tienen que medir lo mismo. ¿Ya? Esa es la idea. Para si a alguien le queda duda sobre eso, esa es la idea. La igualdad entre tangentes. Chiquillos, quisiera saber ahora si estos dos teoremas se entienden. Sí, profe. Bien. Sí, profe, todo claro. Perfecto, Nico, Javi. Sí, profe, todo claro. Okay. Ya. Y también nos queda de la figura circunscrita,
Que la idea es muy parecida a la de los ángulos, solamente que en este caso la suma de los lados opuestos, es decir, la suma de A más C, fíjense de este cuadrilátero que aparece ahí, tiene que ser igual a la suma de los otros dos opuestos, del B con el D. Solamente eso, es facilito este de acá. La verdad, chiquillos, la clase en temas de materia queda acá. ¿Por qué? Porque la verdad no habían tan cosas tan largas que explicar, solamente son teoremas con esto. El punto es que si bien nosotros podemos conocer bien los teoremas, esto necesita práctica, ¿ya? Así que yo sé que probablemente estas cosas se las pasaron quizás el año pasado, ¿bien? Así que no se las están pasando ahora hace poco, por tema pandemia y todo eso. Sé que quizás están un poco frescas en la mente o que quizás pensaban que estaba olvidado y que quizás refrescaron ciertas cosas, pero sí requieren mucha práctica porque los ejercicios, como nosotros vemos aquí, como mezclan hartas cosas, mezclan un teorema con otro, entonces la verdad es que, bueno, normalmente los ejercicios que están resueltos aquí son un poco más difíciles de los que aparecen acá, que los vamos a ver. ¿Bien? Pues normalmente se mezclan más de un teorema. Y ese es el punto. Aquí se mezcla un teorema, se mezcla ese con ese. Entonces hay que intentar realizar esto de mayor manera. Yo, como les dije, la próxima semana vamos a tener resolución de ejercicio de lo que van a ser los triángulos, ¿ya? Cosa que vimos antes de salir del 18, así que intenten hacer eso. Si tienen alguna duda, véanlo. Y esa va a estar complementada a un video en donde se va a realizar unos 5 o 7 ejercicios de cuadrilátero y unos 5 o 7 ejercicios de circunferencia, ¿ya? Que va a estar subido. Si ustedes tienen dudas con uno u otro ejercicio de ahí, me los pueden hacer, ¿ya? Pero quiero que se den cuenta de algo que tiene que ver con el calendario, y es más que nada, no por asustarlos ni nada, pero para ver si es que no se habían dado cuenta aún, que hoy vimos circunferencia, ahí están verde, y la clase siguiente, bien, ya vemos ejercicios, y la clase subsiguiente vemos geometría de proporción, ¿bien? Y cuerpo geométrico la siguiente. Después viene un feriado que va a ser el de fin de mes. Y después de eso se nos va casi todo el año. Porque de ahí nos queda solamente noviembre. Que en noviembre tenemos solamente 3 semanitas para repasar todo. Que todas esas clases, por cierto, tienen clases extra para que ustedes puedan revisar y hacer cosas así. Entonces ese es el punto. Nos quedan bastante poco. Si ustedes lo ven así, quedan 6 clases, que es poco. Y llevamos 28, no se nota que llevamos tanto. Así que si es que ustedes aún no se ponen al día con los ejercicios y cosas, todavía están a tiempo, no crean que no. Porque la verdad es que el hecho de estar viendo materia constantemente les ayuda a él. Así que intenten hacerlo. Si tienen dudas, de verdad les digo, Nico, Laura, Javi, si tienen dudas con el ejercicio 1 de la primera guía, pregúnteme, ¿no? Yo no le voy a decir nada, no les voy a decir porque no te voy a responder porque está ahí en la primera guía y mira, estamos en geometría ahora. Intenten hacer guías de ejercicio, ¿bien? Porque si ustedes dicen en el momento lo entendí y se me va a quedar siempre, la verdad es que no es tan así. Uno tiene que estar constantemente haciendo ejercicio. Si no quieren hacer eso y quieren hacer un estudio un poco más general, pueden pedirme también, quien quiera hacerlo. Tengo varios ensayos y se los puedo pasar. Pueden intentar hacerlos. Y si tienen dudas con alguno, me van preguntando también porque los tengo todos resueltos. ¿Okay? O alguna vez lo resolví todo, así que
me pueden preguntar qué sé hacerlo. Así que esa es la idea. Así que eso, Javi, Laura, Nico, nos vemos la próxima semana. Por favor, intenten hacer alguno de triángulo. Si no pueden, no se preocupen. Probablemente estén con hartas pruebas porque vienen después del 18 y semana de aniversario. Así que, pero intenten hacer algo. ¿Ya? Eso, chiquillos. Nos vemos. Que estén muy, muy bien. Gracias, profe, que esté bien. Igual tú, Javi. Chao, profe.